Isa, adelante. Bien, perfecto. Bueno, vamos a revisar algo conciso, importante sobre infarto renal aguda en emergencia. Para ponernos en contexto, primero debemos conocer la definición. Siempre que aborden un tema, lo primero que tienen que hacer es preguntarse qué es, de qué se trata, cuál es el concepto, cuál es la definición. ¿Cuál es el concepto? Habitualmente esto está referido a una reducción brusca de la función renal que resulta en retención de urea y otros compuestos de desecho nitrogenados que generan desregulación de electrolitos y del volumen extracelular. Si ustedes se dan cuenta, esto es un concepto, ¿sí? El concepto nos da una idea de lo que estamos tratando. Injuria renal aguda, ¿no? Hay una reducción brusca de la función renal y eso tiene como consecuencia retención líquida, retención de urea, electrolitos, metabolitos y alteración del medio interno. Sin embargo, el concepto no nos permite identificar o reconocer el cuadro. Lo que nos permite identificar o reconocer el cuadro es la definición operacional. Cada patología, cada problema, cada condición médica que ustedes vayan a abordar, a evaluar por primera vez, debe tener un concepto y una definición operacional. El concepto les da una idea general de lo que significa esta condición y la definición operacional les va a permitir identificar la condición de forma objetiva. ¿Cómo identificamos injuria renal aguda de forma objetiva? Pues la variable definitoria es la creatinina. La creatinina y el flujo urinario. Imaginemos que tenemos un paciente o uno de ustedes con una creatinina de base conocida de 0.5, 0.5 miligramos por decilitro. Entonces, si esta creatinina en las próximas 48 horas se incrementa en más de 0.3 miligramos por decilitro, estaríamos pensando en que probablemente tienen una injuria renal aguda. Algo está pasando que hizo que su creatinina suba siempre que se cumplan algunas condiciones, ¿no? De pronto subió la creatinina porque se comieron en la noche previa medio kilo de parrilla, qué sé yo, ¿no? Entonces puede alterar la creatinina ligeramente, pero habitualmente se toma como punto de corte 0.3 miligramos por decilitro porque esas variaciones suelen no relacionarse con la ingesta proteica. Así que casi siempre si hay un incremento mayor o igual a 0.3 miligramos decilitro en las últimas 48 horas, hablamos de injuria renal aguda. Esa es una forma de definirla. La otra forma de definirla es si la creatinina de base se incrementa en un 50% del valor basal. Volvamos al ejemplo inicial. Si yo tengo 0.5 de creatinina y en un control que me haga en los próximos 3 o 4 días, digamos, me encuentro 0.75, estaría hablando que mi creatinina se incrementó 1.5 veces su valor basal. Si se presume que ese incremento ha sido en los últimos 7 días, también puedo estar hablando de injuria renal aguda. Bien, entonces, como ustedes notarán, la injuria renal aguda tiene que ver, la definición de injuria renal aguda tiene que ver principalmente con el switch, con el cambio en el valor de creatinina, más que con el valor de creatinina absoluto por sí mismo. Si ustedes revisan algún resultado de laboratorio, van a encontrar que el rango normal de referencia de creatinina va entre 0,2 o 0,3 hasta 1,2 o 1,3 miligramos decilitro. Sin embargo, yo puedo definir o puedo diagnosticar a un paciente de injuria renal aguda con una creatinina de 0.9, por ejemplo. Imaginen un adulto mayor, caquético, postrado, con muy poca masa muscular, cuya creatinina basal normal es 0.3, es lo que habitualmente encontramos en un adulto mayor. Una creatinina basal de 0.3, pero que de pronto tiene una infección grave, eh, y ahora la creatinina está en 0.9. 0.9 es el triple de su valor basal. Este paciente, por definición, tendría una injuria renal aguda severa. Sin embargo, si ustedes interpretan ese 0.9 de acuerdo al rango de normalidad que les dé el laboratorio,
cuyo límite superior normal es 1.2, 1.3, dirían que su creatinina está dentro de lo normal. Pero obviamente no es así, ¿no? Estamos hablando que si el paciente tenía un basal de 0.3 y ahora es 0.9, pues es claro que ese paciente tiene injuria renal aguda severa. Luego vamos a ver cómo se clasifica la severidad. Pero por lo menos con estos pequeños cambios, ya sea que la creatinina aumente 0.3 miligramos decilitro, perdonen que aquí hay un error, ¿sí? Aquí no es por 0.3, sino que se incremente en 0.3 miligramos decilitro en las últimas 48 horas o que se incremente 1.5 veces el basal, que se presuma haya ocurrido en los últimos 7 días, cualquiera de esas dos definiciones definen injuria renal aguda. Y la otra forma de hacerlo es con el flujo urinario. El problema es que medir el flujo urinario es un poco más complicado. Para hacerlo con mucha precisión, debería tener el paciente una sonda urinaria, lo cual habitualmente ocurre en un paciente hospitalizado. Tenemos hospitalizado a un paciente por cualquier otra razón y a veces lo tenemos con una sonda urinaria. De hecho, a veces lo tenemos con sonda urinaria porque queremos saber con precisión cuánto orina el paciente, porque de pronto está recibiendo algún producto nefrotóxico, algún medicamento nefrotóxico, y queremos vigilar de cerca su flujo urinario porque sospechamos que podría ser injuria renal aguda. Entonces, pero si no tenemos una sonda urinaria, es un poco más complicado poder medir el flujo urinario con precisión. Entonces, el flujo urinario menor a 0.5 mililitros por kilo por hora por más de 6 horas define injuria renal aguda. Eh, Tienen que hacer un ejemplo para que ustedes puedan notarlo. Tomen lápiz y papel y les voy a dictar unos valores. Por ejemplo, imaginen que tienen un paciente que pesa 60 kilos, ¿sí? Y la enfermera les reporta que en las últimas 6 horas, o sea, digamos, son las 5 de la tarde, entre las 10 y las 4 de la tarde, el paciente ha orinado 20 mililitros, ¿sí? El paciente pesa 60 kilos. ¿Cuánto sería su flujo urinario? Van a hacer lo siguiente. El paciente orinó 60 mililitros en las últimas 6 horas. Entonces dividen 60 mililitros entre 6 horas y además pesa 60 kilos. Dividen lo que queda entre 60 kilos. Y allí ustedes van a obtener el flujo urinario en mililitros por kilo por hora. Les va a salir 0.16 mililitros por kilo por hora. 0.16 es menor que 0.5, ¿cierto? Entonces, ese paciente de 60 kilos que en las últimas 6 horas orinó 20 mililitros, tiene injuria renal aguda. Y podemos darnos cuenta de eso sacando el flujo urinario. Si ustedes notan, la variación del flujo urinario sucede mucho antes de que se altere la creatinina. Tal vez este paciente, si ustedes le toman una creatinina en este momento, le salga normal, pero el flujo urinario ya está alterado. Entonces, es importantísima esta definición respecto al flujo urinario porque nos permite identificar rápidamente un paciente que está haciendo injuria renal aguda en curso. Entonces, no olviden estas tres definiciones. Con eso ustedes van a identificar probablemente el 100% de los pacientes con injuria renal aguda. Ahora, la clasificación tiene que ver con la misma definición operacional, pero en grados un poco mayores. Por ejemplo, el grado 1, estadio 1 de injuria renal aguda, ocurre cuando la creatinina sérica se eleva 1.5 a 1.9 veces el valor de base, ¿sí? O un incremento mayor o igual a 0.3 miligramos decilitro del valor de base. El grado 2 ocurre cuando la creatinina se duplica de 2 a 2.9 veces el basal. El grado 3 o severo ocurre cuando la creatinina sérica se triplica o va más allá de 3 veces el basal, ¿bien? O un incremento en la creatinina sérica a más de 4 miligramos decilitro, valor absoluto mayor o igual a 4. O un paciente que requiere terapia de reemplazo renal, es decir, requiere diálisis producto de la injuria renal aguda. Se define como severa. Eso es con respecto a la creatinina. Ahora, con respecto al flujo urinario, también podemos obtener definiciones para grados de severidad. Si el gasto urinario o el flujo urinario es menor a 0.5 mililitros kilo por hora por 6 a 12 horas, entonces es leve.
Si es menor a 0,5 por más de 12 horas, entonces es moderada. Y si el flujo urinario aún es menor de 0,3 por más de 24 horas, o el paciente ha tenido anuria por más de 12 horas, o sea, no ha orinado nada, 0 en las últimas 12 horas, eso hablaría de una injuria renal aguda severa o grado 3. ¿Sí? Entonces, con todos estos valores nosotros podemos trabajar y muchas veces combinamos estos dos valores para definir el problema. Como les dije hace un momento, habitualmente el flujo urinario es lo primero que se altera, ¿no? Antes que la creatinina. Siempre que hablemos de una injuria renal aguda o ligúrica, como son la gran mayoría de ellas. Entonces, deben tener en cuenta lo siguiente. En injuria renal aguda, a diferencia de enfermedad renal crónica, luego seguro lo revisarán, pero en injuria renal aguda hay muy poca correlación o no existe correlación entre la creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular y el gasto urinario, ¿sí? Porque un paciente puede tener una creatinina de 1,5 y tener una tasa de filtración glomerular en menos de 10, por ejemplo, y tener una creatinina en 3,5 y seguir teniendo una tasa de filtración glomerular por debajo de 10. Lo mismo con el flujo urinario. Puede tener una creatinina en 1,5 y tener un flujo urinario menor a 0,3 mililitros kilo hora en 24 horas, por ejemplo. Entonces, no hay una correlación. No es que a mayor creatinina, menor tasa de filtración glomerular o menor flujo urinario. No existe una correlación lineal, ¿sí? Muchos pacientes que hacen injuria renal aguda severa, por ejemplo, imaginen, tenían una creatinina de base de 0,5 y ahora el paciente tiene una creatinina de 2,5, digamos, de ayer para hoy. En un día la creatinina se quintuplicó casi, ¿sí? Tal vez esto ocasionó que el paciente esté anúrico en las últimas 12 horas. Podría estar orinando cero. Si el paciente está orinando cero, su tasa de filtración glomerular es cercana a cero probablemente, ¿sí? Pero de pronto hidratamos al paciente, lo compensamos y de aquí al cabo de una hora el paciente comienza a orinar y orina un montón, ¿no? Empieza a orinar 500 mililitros en las próximas 2 horas. La creatinina va a tardar en volver a su valor normal todavía 1 o 2 días más, pero su tasa de filtración glomerular se recupera en pocas horas y su flujo urinario también se recupera en pocas horas. Entonces, en pacientes con injuria renal aguda, la función renal, la tasa de filtración glomerular y el flujo urinario son muy variables, ¿no? Varían muy rápido, varían de un momento a otro habitualmente, y entonces eso impide que la creatinina sea un buen predictor de la tasa de filtración glomerular o del flujo urinario. A diferencia de pacientes con enfermedad renal crónica en los que la creatinina es la variable que nos permite estimar la tasa de filtración glomerular. Ojo, cuando revisen enfermedad renal crónica van a ver que la creatinina es la variable que usamos para poder estimar la tasa de filtración glomerular de esos pacientes. Lamentablemente eso no aplica a los pacientes con injuria renal aguda. Entonces, este es un modelo conceptual de injuria renal aguda que les permite observar cómo es que los pacientes con injuria renal aguda pueden pasar por todo este continuo, desde una función renal normal, luego pasar por factores de riesgo que incrementan el riesgo de injuria renal aguda. Estos factores de riesgo podrían persistir y generar daño de la función renal, reducción de la tasa de filtración glomerular, falla renal y muerte si es que los factores de riesgo o la causa o la noxa no se eliminan de esta ecuación. Hay marcadores de daño renal, de injuria renal, que nos podrían permitir anticipar el conocimiento de que va a ocurrir daño renal. Por ejemplo, el N-gal, el KIM-1 y L18 son marcadores sustitutos. Nosotros los podríamos dosar y si empiezan a elevarse, podríamos predecir que este paciente podría estar sufriendo daño renal incluso antes de que la creatinina se eleve y todavía mucho antes de que el flujo urinario se altere, ¿no? El N-gal es la lipocalina asociada a gelatinasa neutrófilo, el KIM es la molécula de injuria renal tipo 1 y la interleuquina 18, ¿no? Esos marcadores son marcadores que se podrían dosar, no se hace de forma rutinaria en la práctica clínica, pero podrían anticiparnos
la presencia o el conocimiento de que está ocurriendo daño renal agudo. El modelo conceptual continúa aquí y ustedes pueden ver que existe un solapamiento entre el grupo de pacientes con injuria renal aguda, los pacientes con enfermedad renal aguda y los pacientes con enfermedad renal crónica. Muchos pacientes con injuria renal aguda eh, dejan o les queda como secuela una función renal deprimida, es decir, por debajo de lo normal. Perdieron una parte de la función renal. Si esa pérdida de la función renal tiene impacto en su función general, probablemente se convierta en enfermedad renal crónica. Si esa pérdida de la función renal solo es transitoria y se recupera en menos de 3 meses, probablemente solo hayan pasado por enfermedad renal aguda. Pero si esa pérdida de la función renal o alteración en la función renal persiste más allá de 3 meses, estaríamos hablando de enfermedad renal crónica. Entonces, estas tres condiciones se solapan en el tiempo y se solapan en el modelo conceptual de injuria renal aguda. ¿Cómo se clasifica la injuria renal aguda? Es importante que conozcan la clasificación funcional y la clasificación estructural. Entonces, recuerden la estructura básica y simple del riñón. Ustedes tienen las arteriolas o la vasculatura aferente, el glomérulo, la vasculatura eferente y la cápsula de Bowman, la nefrona y toda la parte tubulointersticial. Bien. Entonces, en función de esto, más o menos es que clasificamos los tipos de injuria renal aguda. La injuria renal aguda en general tiene tres grandes grupos. Uno es prerrenal, que es la más frecuente, aquella renal o intrínseca parenquimal, que es la que le sigue en frecuencia, y la postrenal u obstructiva, que es la menos frecuente. Prerrenal es la forma más frecuente de injuria renal aguda, y la causa más común de injuria renal aguda prerrenal es hipoperfusión, es decir, cualquier condición que reduzca la perfusión renal. Y la condición que con más frecuencia provoca hipoperfusión es sepsis. Por tanto, la causa más frecuente de injuria renal aguda a nivel mundial es sepsis. Sepsis provoca hipoperfusión, la hipoperfusión provoca injuria renal aguda prerrenal. Bien, allí tienen la causa más común. Luego, la causa intrínseca más común casi siempre también es sepsis. La sepsis puede provocar primero injuria prerrenal y si persiste en el tiempo puede provocar daño parenquimal. Sin embargo, las causas intrínsecas tienen otras causas, además de sepsis, como se pueden dividir en tres: injuria celular tubular, injuria tubular, allí puede estar cirugías, sepsis, hipoperfusión. Toxinas también, como aminoglucósidos. Los aminoglucósidos provocan daño tubular agudo. Los AINES pueden provocar necrosis tubular agudo, lo mismo que el radiocontraste o la ciclosporina A. Cuidado con los AINES, la sobremedicación con AINES es una causa común y frecuente de NTA, necrosis tubular aguda. Otra razón de injuria renal aguda intrínseca, renal o parenquimal, es nefritis intersticial aguda. Algunas enfermedades autoinmunes provocan nefritis intersticial aguda. Tuberculosis puede provocar nefritis intersticial aguda. Algunos fármacos, toxinas, pueden provocar nefritis intersticial aguda. Y las glomerulonefritis agudas, que son parte también de las causas intrínsecas. Aquí suelen estar la mayoría de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Vasculitis, lupus, Sjögren, enfermedad de membrana basal glomerular, TTP, SHU. Y las causas postrenales obstructivas pueden ser cálculos renales, lo más simple. Pueden ser tumores que obstruyen la salida renal, como cáncer de cervix en mujeres, por ejemplo, o hipertrofia benigna de próstata incluso, que puede obstruir la salida de la orina y provocar daño renal postrenal. Recuerden, cualquier cosa que obstruya la salida del riñón puede provocar injuria renal aguda postrenal. En mujeres, a veces un cáncer de cervix que obstruye toda esta zona. En general, cálculos renales bilaterales pueden provocar nefritis o injuria renal postrenal, o lesiones que obstruyan la salida urinaria simplemente, ¿no? Cualquiera que fueran. Esto es un extenso un poco mayor que les permite ver las causas resumidas de injuria renal aguda, prerrenal, renal y postrenal. Observen acá en la prerrenal: hipoperfusión, shock séptico, sepsis, lo más común.
Otra causa de hipoperfusión, depresión de volumen, sangrado, deshidratación, hipotensión relativa, reducción del volumen arterial efectivo, falla cardíaca, renal o hepática, ¿no? Acá tenemos el síndrome cardiorrenal, renocardíaco, y el síndrome hepatorrenal, que pueden provocar injuria renal aguda prerrenal, ¿no? Todo esto es hipoperfusión. Las causas parenquimales, renales, intrínsecas pueden ser de origen vascular, glomerular o túbulo intersticial. Y observen la subclasificación de esto, ¿no? Las causas vasculares están vasculitis, TTP, SHU, hipertensión arterial, Wegener. Pueden ser de origen glomerular, síndrome nefrítico, nefrótico, pueden ser autoinmunes, drogas, neoplasias, mieloma, por ejemplo, allí. Túbulo intersticial, NTA, sepsis, drogas, nefritis intersticial por medicamentos, aminoglucósidos, nefropatía por cilindros, también mieloma, y por renal todo lo que obstruya, ¿no? Uropatía obstructiva, cálculos, neoplasias de urinarias, compresión extrínseca por otras masas. Entonces, una vez definida o identificada la injuria renal aguda, ¿qué hacer en emergencia? ¿Cómo se trata una injuria renal aguda? No hay un tratamiento específico, sino que tenemos que tratar la causa de la injuria renal aguda. Antes de ello, para poder definirla operacionalmente, tenemos que sospecharla. Y para sospecharla debemos identificar varios puntos a favor. Factores de riesgo, por ejemplo, es más frecuente injuria renal aguda en un adulto mayor que en un paciente joven. Si un paciente joven hace una neumonía, es poco probable que haya injuria renal aguda, el riñón soporta mucho. Pero si lo hace un adulto mayor, con frecuencia los adultos mayores hacen injuria renal aguda. Si tiene otros factores de riesgo, cáncer, desnutrición, identificar factores de riesgo para injuria renal aguda, lo vamos a ver en un cuadro ahora. Identificar signos, síntomas, reducción del volumen urinario, eventualmente síntomas de uremia, encefalopatía. Todo esto nos hace sospechar de la presencia de injuria renal aguda y solicitamos exámenes auxiliares para corroborarlo. Identificamos alteraciones en la creatinina, alteraciones en el medio interno y en función de estas alteraciones, pues iniciaremos o instauraremos un tratamiento. ¿Qué factores de riesgo podemos identificar para injuria renal aguda? Sepsis a la cabeza. Siempre piensen en un paciente que esté infectado, que tiene sepsis, piensen en que podría tener injuria renal aguda. Y un paciente que tiene injuria renal aguda, busquen sepsis. Hipovolemia de cualquier causa, sangrado, deshidratación. Ahora estamos pasando los 32 grados. Esto se define ya como ola de calor. Puede haber hipovolemia solo por deshidratación, sobre todo en niños pequeños o en adultos mayores. Enfermedad cardíaca, renal, hepática. Recuerden la reducción del volumen arterial efectivo. Síndromes cardiorrenales, renocardíacos, hepatorrenales. Shock de cualquier causa, diabetes, edad avanzada, uso de nefrotóxicos, AINES a la cabeza, son de venta libre, aminoglucósidos, antineoplásicos, colistina. Colistina es un antibiótico que puede ser muy nefrotóxico. Enfermedad renal preexistente. Un paciente con enfermedad renal crónica de base tiene mucho más riesgo de hacer injuria renal aguda que uno con una función renal normal. La presencia de hipertrofia benigna de próstata. ¿En quiénes sospechan HBP? En adultos mayores, ¿no? Habitualmente encima de 60, 70 años, muchos de ellos pueden tener HBP obstructiva y eso es un factor de riesgo para AKI. Nuevamente, los factores de riesgo, observen acá, iguales, sepsis, enfermedad crítica, shock, quemaduras, traumas, cirugías cardíacas, cirugía mayor no cardíaca, drogas nefrotóxicas, radiocontraste, animales o plantas venenosas, arañas por acá, ¿no? Loxocelismo, por ejemplo, deshidratación, depresión de volumen, edad avanzada, las mujeres tienen más riesgo porque tienen menor volumen arterial efectivo, raza negra, vasoconstricción, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, cardíaca, pulmonar, cáncer, anemia, diabetes. Entonces, a tener en cuenta los factores de riesgo y a partir de ahí, pues una vez identificados factores de riesgo, signos, síntomas, vamos a hacer un trabajo diagnóstico, un workup diagnóstico que solicitar. Eh, pues exámenes de laboratorio generales, un hemograma, urea, creatinina, un examen de orina, sedimento, bioquímica urinaria, un ultrasonido renal que nos permite ver si hay algún signo de obstrucción renal para investigar causas postrenales o investigar si el paciente tiene enfermedad renal crónica. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, vamos a observar unos riñones pequeños, atróficos, hipotróficos. Entonces es importante una imagen siempre que tengamos un paciente con sospecha o con injuria renal aguda ya diagnosticada, ¿no?
Si estos exámenes iniciales, hemograma, orina, sedimento, bioquímica, calcio sérico, una imagen renal, no nos deja clara la causa de la injuria renal aguda, no hay sepsis tampoco, no hay hipoperfusión, pues tenemos que echarnos a buscar causas menos frecuentes, ¿no? Glomerulonefritis autoinmunes, nefritis intersticiales, síndrome compartimental abdominal, TTP, SHU, rhabdomiolisis, neoplasias como mieloma, síndrome cardiorrenal. O sea, tenemos que echarnos a buscar más o menos siguiendo el algoritmo. Y habitualmente todo esto se hace junto, ¿no? Vamos a verlo luego en un ejemplo. No es tan complejo como parece. Tenemos que tener en cuenta las alteraciones o los hallazgos normales versus los hallazgos anormales en el examen de orina, en el sedimento urinario. Hay algunas alteraciones que nos permiten identificar daño glomerular, principalmente tres. Uno, cilindros de células rojas, habitualmente indican enfermedad glomerular, ¿sí? El otro hallazgo que nos permite identificar enfermedad glomerular es hematíes dismórficos, células rojas dismórficas. Estas células rojas dismórficas indican enfermedad glomerular. Las células rojas no dismórficas suelen indicar sangrado no glomerular de cualquier otra parte, un cálculo renal, vejiga, etcétera. Pero lo que nos indica sangrado glomerular son células rojas dismórficas o acantocitos. Entonces, no olviden, células rojas dismórficas, cilindros de células rojas, indican sangrado glomerular, o sea, enfermedad glomerular igual glomerulonefritis. Cuando nosotros vemos células rojas dismórficas, hematíes dismórficos o cilindros de células rojas, eso es glomerulonefritis, ¿sí? ¿Qué otra alteración, qué otro hallazgo nos indica glomerulonefritis? Cilindros granulosos, acá. Los cilindros granulosos nos indican también presencia de glomerulonefritis. Entonces, esos tres hallazgos son fundamentales para identificar o descartar o corroborar que este paciente podría estar teniendo una glomerulonefritis, que, ojo, es una causa parenquimal o intrínseca de injuria renal aguda, habitualmente en pacientes con enfermedades autoinmunes. Perdón. Bien. ¿Cómo tratar el problema una vez identificado? Como les decía hace un rato, el manejo es sindrómico. El manejo es sindrómico y causa específico. No hay un manejo propio de la injuria renal aguda, sino que hay que tratar la causa. Imaginemos, la causa más común es sepsis. Si un paciente hace injuria renal aguda por sepsis, el tratamiento es hidratación intensiva y antibióticos. La hidratación, la recuperación de la volemia trata la injuria renal aguda. Si el problema fue hipovolemia no séptica, sangrado, deshidratación, diarrea, qué sé yo, igual fluidoterapia intensiva. Si fue sangrado masivo, pues transfundir hemoderivados y fluidoterapia además, ¿no? Si es una neuropatía obstructiva, habrá que desobstruir la vía urinaria, colocar una nefrostomía, un catéter pigtail para desobstruir la vía urinaria. Si el problema fueron medicamentos, hay que suspender los medicamentos que sospechamos que hayan causado la injuria renal aguda y probablemente demos fluidoterapia si fuera necesario, aunque suspendiendo el medicamento suele ser suficiente. Si el problema fue falla cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis, el tratamiento habitualmente es diuréticos o en todo caso tratamiento órgano específico, trasplante cardíaco, trasplante hepático para resolver la falla orgánica que genera la falla renal o injuria renal aguda. Y si es autoinmune, daremos inmunosupresores, corticoides o lo que corresponda para tratar la enfermedad autoinmune y reducir el daño renal. Cuando un paciente con injuria renal aguda requiere diálisis, habitualmente son muy pocos los pacientes que hacen injuria renal aguda que terminan en diálisis. Resolviendo la causa de fondo, se suelen resolver casi el 100% de las injurias renales agudas, pero a veces no sucede así y un paciente con injuria renal aguda tiene que ir a diálisis necesariamente mientras el riñón se recupera porque el medio interno se alteró demasiado al punto que pone en riesgo la vida del paciente. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si hay hipercalemia severa que no responde a tratamiento, ese paciente tiene indicación de hemodiálisis o diálisis en general. Si el paciente tiene signos de uremia severa como encefalopatía o gastropatía urémica, tiene indicación de diálisis de emergencia. Si tiene acidosis metabólica severa refractaria a tratamiento médico, tiene indicación de diálisis de emergencia.
también si tiene sobrecarga de volumen refractaria a tratamiento médico o tiene edema agudo de pulmón refractario a tratamiento médico. Son indicaciones de diálisis de emergencia. Veamos este caso clínico. Tómense un par de minutos para leerlo, analizarlo y responder las siguientes preguntas. Van a identificar factores de riesgo, van a identificar síndromes presentes probables y van a responder qué exámenes solicitarían y cómo lo tratarían. Luego les voy a mostrar los resultados. Entonces, identifiquen, lean el caso, identifiquen factores de riesgo, planteen sus síndromes y en unos 5 minutos lo resolvemos, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Bien, estaba viendo una pregunta por acá y dice, ¿es útil la hidratación en un paciente con insuficiencia renal aguda de causa postrenal? Pues no, no es útil. De hecho, podrían generar sobrecarga hídrica severa si hidratan un paciente con injuria renal aguda postrenal, ¿no? Ahora, en algunas situaciones se les hidrata sí, pero si es que tienen signos de hipovolemia por otra causa. Hay pacientes con uropatía obstructiva que tienen shock séptico, por ejemplo, ¿no? Si tienen shock séptico, hay que hidratarlos, pero los hidratamos porque tienen shock, no porque tengan la uropatía obstructiva, ¿no? Son situaciones bastante específicas. El flujo urinario, pues hay que dividir el tiempo en horas. Perdón, hay que dividir la cantidad de orina registrada en las últimas horas entre el número de horas y el peso, por ejemplo. Digamos, vamos a escribir por acá. Paciente de 60 kilos. Correcto. Digamos, volumen urinario en las últimas 10 horas. Igual a 50 mililitros. A ver, calcular flujo urinario sería 50 mililitros entre 60 kilos entre 10 horas. A ver, ¿cuánto le sale eso? Sale 0,08. Sería
Flujo urinario da igual 0,08. Esto es menor de 0,5. Bueno, espero que allí con el ejemplo que les he escrito puedan entenderlo mejor. Pero es sencillo calcular el flujo urinario, ¿no? Tienen que dividir el volumen entre el peso del paciente y el número de horas en que se ha registrado el volumen que les reportaron, ¿no? Obviamente este paciente tiene 0,08 mililitros kilo hora de flujo urinario en las últimas 10 horas. Es más de 6 horas, ¿no? Ya lo podríamos catalogar como injuria renal aguda. Es más, si ustedes quieren ser estrictos, recuerden que injuria renal aguda severa, o sea, grado 3, se define como un flujo urinario menor a 0,3 mililitros kilo hora en las últimas 12 horas o en más de 12 horas. Estaría bien cerca a un grado 3 o severo, según el ejemplo que les acabo de mandar. Bueno, entonces es simple. Ahora miren, veamos este caso. Una mujer de 70 años diabética, hipertensa. Allí van tres factores de riesgo. Cuatro, perdón. Mujer, 70 años, adulto mayor, diabetes, hipertensión. Cuatro factores de riesgo. De larga data en tratamiento con metformina, 100.000 miligramos 2 veces al día, sitagliptina, 100 miligramos una vez al día, glimepiride, 2 miligramos una vez al día. Hace 3 días cursa con malestar general, astenia, hiporexia, fiebre, 38-39 grados, dolor abdominal en flanco izquierdo. Usó metamizol 1 gramo 3 veces al día debido a malestar y fiebre, hasta 3 gramos por día, logrando mejoría parcial. Por eso acude a emergencia. Ha usado un AINE a dosis plena, 3 gramos al día de metamizol, durante 3 días, dice, ¿no? Durante 3 días. Entonces, el uso de AINES, además de todos estos, es otro factor de riesgo. Ahora, el examen físico está hipotensa, otro factor de riesgo, taquicárdica, factor de riesgo. Febril, satura bien. El resto del examen físico y miren, palidez, frialdad distal, llenado capilar más de 2 segundos, ¿no? Está hipoperfundida esta paciente. Tiene hipoperfusión. Con este cuadro yo ya estoy sospechando que este paciente con toda seguridad tiene injuria renal aguda, algún grado de injuria renal aguda. En el abdomen hay dolor en flanco izquierdo, la palpación profunda, es probable que tenga una pielonefritis aguda. Observemos qué hay. Entonces, identificamos ya los factores de riesgo. Está hipotensa, tiene dolor abdominal. Lo que voy a plantear en esta paciente es qué síndrome plantearía en principio, en primer lugar, sepsis, ¿no? Una mujer con taquicárdica, taquipneica, febril, con dolor abdominal en flanco izquierdo, sepsis, sepsis punto de partida abdominal, a investigar una posible infección urinaria, ¿no? Una pielonefritis aguda o de pronto una apendicitis aguda. No sé con precisión la causa aún, pero lo que tiene es sepsis. El sepsis es el síndrome más grande, ¿no? Hay claros síndromes de sepsis. Entonces, el síndrome que puedo definir con precisión es sepsis. Y lo probable es que podría ser una pielonefritis aguda, podría ser una apendicitis, pero de una infección abdominal. ¿Qué exámenes solicitaríamos? Pues todo lo que vimos en el protocolo, ¿no? Vamos a ver un hemograma, urea, creatinina, una orina completa, probablemente una ecografía renal. Y si queremos abordar la sepsis, pues vamos a pedir muchas más cosas, marcadores inflamatorios como proteína C reactiva. Si sospecho que esta paciente tiene injuria renal aguda, voy a pedir y evaluar el medio interno, así que pediré unos gases arteriales, unos electrolitos, y con esos resultados tendré que reevaluar a la paciente. Y observen acá, la hemoglobina estaba bien, pero los leucocitos andaban en 15.000 con 10% de abastonados. Son criterios adicionales para sepsis. La glucosa andaba muy alta. Recuerden que esta señora es diabética, descontrolada aparentemente. Miren la creatinina, ¿no? 1,6, una mujer de 70 años con 1,6 de creatinina, bastante elevada. Como les dije hace un rato, los adultos mayores y sobre todo si son mujeres tienen menos masa muscular, suelen tener creatininas por debajo de 0,5.
Si yo querría presumir un posible valor basal de creatinina en esta paciente, diría que con toda seguridad, si esta paciente no tiene enfermedad renal crónica, su creatinina de base debe ser menos de 0,5. Si ahora está en 1,6, indica que está elevada casi el triple o más del triple, ¿no? Así que con esto yo puedo hacer este razonamiento clínico y determinar casi con seguridad que esta paciente está en injuria renal aguda. Observen la orina muy alterada, signos de infección urinaria en el examen de orina. El pH 7,13 bajo, tiene acidosis esta paciente, el lactato está en 4. Un lactato en más de 2 indica hipoperfusión, hipotensión, shock. Eh, Potasio, sodio, calcio está normal. El bicarbonato anda en 11, está en acidosis metabólica moderada, casi severa. Por debajo de 10 hablamos de acidosis metabólica severa. Por ahora aún no, pero esta paciente requiere manejo. ¿Qué manejo le darían? ¿Qué tratamiento le darían a esta paciente? Si es sepsis, si está hipotensa, está hipoperfundida, el tratamiento básico es hidratación, fluidoterapia intensiva, ¿no? El tratamiento o la fluidoterapia se indica en sepsis a razón de por lo menos 30 mililitros por kilo en las primeras 2 horas, en las primeras 2 o 3 horas. Imaginemos que esta paciente pesa 60 kilos. Si son 30 mililitros por kilo, son por lo menos 1.800. Casi 2 litros de líquidos hay que pasarle a chorro, en bolo, en esta paciente, ¿no? Para tratar de recuperar esta presión, de perfundir mejor el riñón, ganar tiempo de perfusión para ese riñón y obviamente hay que iniciar los antibióticos rápidamente si es que el problema que está generando todo este daño renal es sepsis. Antibióticos, deshidratación, antibióticos. Ese es el tratamiento de base. Entonces, sepsis, hidratación intensiva, antibióticos en las primeras 2 horas. Si es hipovolemia, hay que reponer fluidos. Si es obstrucción urinaria, pues hay que desobstruir la vía urinaria. Y así para cada síndrome específico de injuria renal aguda. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Callen ahora, hablen ahora o callen para siempre. Sí, doctor, como usted, bueno, buenas tardes a todos. Como comenta el doctor, en caso tengan dudas, por favor, pueden dejarlo en el chat del Zoom o también pueden encender sus micrófonos. La enfermedad renal crónica, no hay forma de distinguirlo si no conocen al paciente. Si es un paciente de novo que nunca han visto antes o del que no tienen ningún registro de su función renal previa, no hay manera eficaz de distinguirlo. Sobre todo si es un paciente que no tiene muchas alteraciones. Por ejemplo, solemos pedir una ecografía renal precisamente tratando de distinguir desde inicio si es una ERC reagudizada o es una AKI. Si el paciente tiene de base una enfermedad renal crónica, lo que van a observar en la imagen, en la ecografía, es que los riñones están hipotróficos, por debajo de 10 centímetros cada uno en general, ¿no? Pero pueden tener pacientes con enfermedad renal crónica y riñones ecográficamente normales. Entonces no van a saber en ese momento si es una injuria renal aguda sobre una ERC o es una injuria renal aguda sobre un riñón normal, ¿no? Sin embargo, lo importante es identificar que el paciente está en injuria renal aguda. Si de base tiene ERC o no, en el momento para el manejo no es muy importante. Ahora, los pacientes con enfermedad renal avanzada sí se notan claramente, ¿no? Un paciente con enfermedad renal en estadio 3 o 4 es muy raro que tenga riñones imagenológicamente normales. Así que la ecografía es lo que principalmente nos da esa distinción cuando no conocemos al paciente. Cuando lo conocemos, que son muchos de ellos, que a veces ya sabemos que tienen enfermedad renal o el paciente sabe que tiene enfermedad renal crónica, pues es fácil definirlo, ¿no? Así que definimos como AKI sobre ORC o una RC reagudizada, el concepto es el mismo. ¿Qué antibióticos se pueden usar? Casi todos se pueden usar en injuria renal aguda.
Esto va a depender del foco de la infección, ¿no? Si es un foco respiratorio, usamos medicamentos que tengan llegada a pulmón, beta-lactámicos, la mayoría de ellos, acitromicina, quinolonas. Si sospechamos de una neumonía por gran negativos, usaremos meropenem. Si sospechamos de una neumonía por estafilococo, podemos usar vancomicina en dosis corregida de pronto o monitoreando de cerca la función renal. Pero en general se puede usar cualquier antibiótico. Se tienen que tener cuidado con los que son nefrotóxicos simplemente. Una amiloidosis como injuria renal aguda, muy raro. Las amiloidosis provocan enfermedad renal crónica, ¿no? Con el tiempo pueden ir provocando proteinuria al inicio, que es lo que identificamos inicialmente, y en el tiempo empiezan a provocar alteración o reducción de la tasa de filtración glomerular. La microalbuminuria no es un marcador de injuria renal aguda. La microalbuminuria es un marcador de enfermedad renal crónica. La microalbuminuria suele ser el primer marcador de laboratorio de enfermedad renal crónica. Define enfermedad renal crónica en estadio 1. No es una variable que se use para identificar injuria renal aguda. RACU. No, no he escuchado ese término RACU. ¿A qué te refieres con RACU? Actualmente ya hay disponible en nuestro medio cistatina. Cistatina A, lo hacen varios laboratorios, pero no es costo efectivo. Dosar cistatina A cuesta alrededor de 300 soles y una creatinina cuesta 5 soles. Y pues la cistatina es un mejor marcador en pacientes con pesos extremos, son quienes tenemos duda eventualmente. Así que no es costo efectivo la cistatina. La, mm, el cociente albúmina-creatinina es el equivalente a la albuminuria 24 horas, ¿no? El cociente albúmina-creatinina lo dosamos en una muestra de orina simple, en la primera orina de la mañana, y si este cociente nos sale más de 30 miligramos por gramo de creatinina, es equivalente a una albuminuria mayor a 30 miligramos en orina 24 horas. Entonces, recuerden, albuminuria en orina 24 horas mayor a 30 o ratio albúmina creatinina en primera orina de la mañana mayor a 30 miligramos por gramo creatinina son variables equivalentes y sirven para definir microalbuminuria. Se llama microalbuminuria al hecho de que la albúmina en orina 24 horas esté por encima de 30 miligramos o que el ratio albúmina creatinina en primera orina de la mañana esté por encima de 30 miligramos por gramo creatinina. Macroalbuminuria cuando cualquiera de estas dos variables es más de 300. Así, el síndrome hemolítico urémico de hecho debuta como aquí, ¿no? Me dice el volumen 30 cc por kilo, un paciente de 30 kilos. Sí, claro, correcto. Se pasa en 2 horas. Y se pasa en 2 horas. Habitualmente es lo que tardan. Eso es en bolo. Pasar en 2 horas es en bolo. No se puede pasar dos litros de cloruro en 15 o 20 minutos, imposible, ¿no? Entonces, se pone cloruro, se abre todo el cloruro, se pasa a chorro. Y pasar a chorro el cloruro, en un par de horas se pasan entre 1,5 litros a 2 litros, depende de la línea endovenosa que uses. Pero es por lo menos 30 cc por kilo. Habitualmente administramos 40 cc por kilo cuando hay shock o hipotensión por sepsis. Por eso se llama fluidoterapia agresiva, ¿no? Y es un error común esto porque muchos pacientes tienen sepsis, hipotensión por sepsis y están recibiendo o el médico eventualmente les indica pasar 300 mililitros a chorro de cloruro o pasarle a 30 gotas o 45 gotas y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Si tienes un paciente con sepsis y que está haciendo hipotensión por sepsis, la dosis de fluidoterapia es por lo menos 30 mililitros por kilo. A chorro, a chorros, hay que ser muy agresivo. No importa
en ese escenario, no importa si el paciente tiene falla cardíaca, si tiene enfermedad renal crónica, si tiene sobrecarga hídrica, si tiene cirrosis, eso pasa a segundo plano. En un paciente con sepsis más hipotensión, hay que darle fluidoterapia. No importa su estado de volemia, no importa su estado de sobrecarga hídrica. Se administra la fluidoterapia. Si el paciente empieza a hacer congestión o sobrecarga hídrica, se usarán diuréticos después, pero en el momento hay que dar la fluidoterapia. Bien, chicos, un gusto haberlos acompañado hoy día. Espero que hayan aprendido un poco más y hayan resuelto la mayoría de sus dudas. Siempre